En el instante en que el pequeño ser de rasgos casi humanos alzó por primera vez sus grandes ojos oscuros hacia Mateo, toda una vida de abandono y soledad encontró su sentido más profundo, como si cada lágrima derramada en el silencio de la choza hubiera sido una plegaria atendida por el universo. Pero para comprender la magnitud de aquel instante, hay que retroceder 3 días en el tiempo, cuando la luna alta proyectaba franjas plateadas sobre la grava del camino olvidado. Mateo caminaba lentamente por la senda polvorienta, arrastrando los pies como quien ya no espera encontrar nada más que su propio eco. Hacía años que vivía así, un espectro presente en el mundo, pero invisible a los ojos apresurados de los escasos viajeros que cruzaban aquel sendero abandonado. El débil balido que rompió el silencio aquella noche podría haber sido ignorado por cualquiera, pero Mateo, acostumbrado al lenguaje sutil de los abandonados, reconoció inmediatamente el sonido de la desesperación. Se acercó despacio como quien se acerca a un misterio, y encontró a la oveja arrodillada en el suelo. La visión lo perturbó profundamente, el animal estaba vendado como si unas manos implacables hubieran decidido privarlo de la luz del mundo. Su lana sucia y enmarañada contaba historias de malos tratos, y el vientre misteriosamente hinchado despertó en Mateo una inquietud que no podía nombrar. «¿Qué te han hecho, criatura?», murmuró, más para sí mismo que para el animal. Sus palabras se perdieron en el viento nocturno, pero algo en la postura de la oveja cambió, como si reconociera en la voz del hombre una familiaridad largamente esperada. Movido por un instinto que creía perdido para siempre, Mateo desató su viejo pañuelo. Sus manos temblorosas trabajaron con infinita delicadeza para remover el paño que cubría los ojos del animal. Cuando finalmente lo consiguió, la oveja alzó la mirada, y Mateo vio algo que lo hizo retroceder un paso. En sus orbes castaños relucía un fulgor de fuego contenido, como si en ellos habitara un alma ancestral que guardaba secretos de épocas pasadas. «No eres una oveja común», susurró, extendiendo una mano vacilante. El fuerte latido del corazón del animal era casi humano en su aflicción, y Mateo sintió una conexión que trascendía cualquier explicación racional. «Ven conmigo, no te dejaré sola». La decisión de llevar a la oveja a su choza improvisada nació de un impulso que no cuestionó. Durante años había aprendido a desconfiar de sus propios sentimientos, pero en ese momento, algo más grande que la razón lo guiaba. Reunió heno fresco, trajo agua limpia, y mantuvo encendido un pequeño fuego que esparcía calor y luz dorada por las gastadas tablas de la construcción. En las noches siguientes, se estableció entre ellos una rutina silenciosa. Mateo se despertaba varias veces para comprobar si la oveja estaba bien, y ella lo observaba con aquellos ojos profundos que parecían agradecer no solo el cuidado, sino la dignidad restaurada. Era como si dos seres abandonados por el mundo hubieran encontrado, el uno en el otro, la prueba de que todavía podían importar a alguien. «Sabes», decía Mateo, conversando con ella como quien habla a un niño herido, «yo también estuve vendado, no con paños, sino con la ceguera de quien cree que no merece ser amado». La oveja inclinaba la cabeza, y él tenía la extraña certeza de que sus palabras eran comprendidas en algún nivel profundo y primitivo. Durante el segundo día, la inquietud del animal aumentó. Mateo notó cómo buscaba constantemente un rincón más reservado de la choza, como si presentiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Él mismo sentía una creciente expectación, una tensión en el aire que recordaba la quietud que precede a las grandes tormentas. «¿Tienes miedo?», preguntó, arrodillándose a su lado. «Yo también. Hace tanto tiempo que nada extraordinario ocurre en mi vida que he olvidado cómo es esperar un milagro». Fue en la tercera madrugada que el misterio finalmente se reveló. La oveja, agitada, buscó el rincón más silencioso de la choza. Mateo la siguió, movido por una intuición que no podía explicar, y apoyó delicadamente la mano en la curva de su vientre hinchado. Lo que sintió lo hizo temblar allí, bajo y súbito como un trueno interno, resonó un balbuceo extrañamente humano. Mateo retrocedió, el corazón disparado, las arrugas contrayéndose en una mezcla de asombro y reverencia.
Esto no puede ser real, murmuró, pero sus palabras sonaron débiles ante la evidencia que sus propios sentidos le presentaban. La oveja dio un largo suspiro, como si en la expulsión del aire revelara toda la carga de un secreto guardado durante eras, y entonces comenzó el proceso que cambiaría para siempre la vida de aquel hombre olvidado por el mundo. Y entonces nació, no un cordero común, sino un ser de rasgos sorprendentes, un cachorro con facciones casi humanas, ojos grandes y oscuros que parecían cargar la sabiduría de antiguas civilizaciones, cubierto por un fino vello blanco que centelleaba como si reflejara una luz propia y misteriosa. El pequeño se irguió sobre sus delicadas patas, intentó dar sus primeros pasos tambaleantes, y su primera mirada cayó sobre Mateo como si reconociera en él no solo un salvador, sino un guardián destinado a proteger algo precioso. Las venas de Mateo palpitaban al contemplar aquel ser extraordinario. Cada movimiento del recién nacido parecía una danza ancestral, cada sonido que emitía sonaba como un cántico que atravesaba generaciones. El viejo, que durante tanto tiempo había aprendido a enterrar sus emociones bajo capas de resignación y amargura, sintió brotar las lágrimas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo y transformador. Había descubierto que su vida, a pesar de todo el vacío, aún guardaba espacio para lo imposible. «Viniste a enseñarme algo, ¿verdad?», susurró, extendiendo sus dedos temblorosos hacia el pequeño ser. «Quizás la lección más importante que he necesitado aprender». Días después, la noticia corrió como la pólvora. Un hombre solitario había acogido a una oveja ciega y presenciado el nacimiento de una criatura que desafiaba las leyes conocidas de la naturaleza. Curiosos, escépticos y creyentes comenzaron a peregrinar hasta la humilde cabaña, llevando ofrendas sencillas, dudas profundas, oraciones fervientes y en algunos casos, un escepticismo agresivo que buscaba desenmascarar lo que consideraban una elaborada farsa. Pero al llegar, todos encontraban la misma escena. Mateo, ahora transformado en un vigilante guardián, la oveja madre reposando en silencio con una dignidad que impresionaba incluso a los más incrédulos, y el extraordinario cordero que miraba a cada visitante como si soñara la pureza de sus corazones con una sabiduría que trascendía su tierna edad. «Imposible», decía doña Mercedes, la comerciante más rica de la región, llegando a la cabaña en su carruaje adornado. «Esto es un truco, alguna clase de puesta en escena para engañar a los incautos y sacar dinero a los ingenuos». Mateo la recibió con la paciencia que había aprendido durante años de soledad. «Doña Mercedes, la señora es bienvenida para ver con sus propios ojos. No cobramos nada, no pedimos nada. Solo acogemos a quien viene con el corazón abierto». «Corazón abierto», ella rió, pero su risa sonó forzada. «Hombre, he construido un imperio comercial porque he aprendido a no dejarme engañar por historias fantasiosas. Este animal no es más que un cordero común que ustedes están usando para impresionar a los crédulos». Fue entonces que el cordero se acercó a ella con pasos delicados. Doña Mercedes se preparó para alejarlo con desdén, pero cuando miró directamente a los profundos ojos de la criatura, algo cambió en su expresión. Por un momento, sus defensas se deshicieron, y vio reflejado en esa mirada no juicio ni condena, sino una compasión infinita que la hizo recordar a la niña que un día había sido, antes de que la dureza del mundo la transformara en la mujer despiadada que se había vuelto. Ella balbuceó, retrocediendo un paso. «Necesito irme». Pero esa noche, doña Mercedes regresó, sola esta vez, sin el carruaje ostentoso, caminando por el sendero polvoriento como cualquier peregrino común. Encontró a Mateo sentado a la puerta de la cabaña, contemplando las estrellas con una serenidad que ella envidió. «Volví», dijo simplemente. «Sabía que volvería», respondió Mateo sin sorpresa. «Todos vuelven, porque todos llevamos vendas en el corazón, y cuando encontramos a alguien que consigue quitárnoslas, no podemos resistir la posibilidad de ver con claridad». Ella se sentó a su lado, y por primera vez en décadas, doña Mercedes se permitió ser vulnerable. «He construido todo esto», gesticuló vagamente en dirección a sus lejanas propiedades, «porque creí que acumular cosas me haría sentir menos vacía.
Pero esa mirada, esos ojos me mostraron que me he convertido en prisionera de mi propia armadura. Para aquellos que siguen estas historias sobre encuentros extraordinarios que transforman vidas comunes, vale la pena recordar que suscribirse al canal garantiza que seguirán recibiendo relatos como este, que nos muestran cómo lo extraordinario puede surgir de los momentos más simples de nuestra existencia. Durante las semanas siguientes, la transformación en la región fue notable. El doctor Augusto, médico respetado pero amargado por la pérdida de pacientes que no había podido salvar, llegó a la cabaña cargando el peso de todas las vidas que se le habían escapado. Esperaba encontrar charlatanería, pero descubrió algo muy diferente. Doctor, dijo Mateo cuando se presentó, usted lleva sobre sus hombros una carga que no le pertenece. La responsabilidad de salvar a todos es de Dios, no suya. ¿Cómo puede decir eso?, explotó el doctor Augusto. Juré proteger vidas. Cada persona que perdí es un fracaso mío. El cordero se acercó al médico y suavemente apoyó su cabeza en su mano. En ese simple toque, el doctor Augusto sintió algo que hacía años no experimentaba: perdón. No el perdón de los demás, sino el perdón de sí mismo. Y salvado muchas vidas también, murmuró, las lágrimas corriendo libremente. ¿Por qué solo recuerdo las que perdí? Porque, respondió Mateo con gentileza, es más fácil cargar con la culpa que aceptar que hicimos lo mejor que pudimos. La culpa nos da la ilusión de control, pero el perdón nos da paz. El padre Joaquín llegó en la quinta semana, trayendo consigo la rigidez de décadas, predicando sobre un Dios que secretamente temía nunca haber comprendido verdaderamente. Venía a desenmascarar lo que consideraba una herejía, pero encontró algo que sacudió los cimientos de su fe calcificada. Esto es blasfemia, declaró al ver al Cordero. Están sugiriendo que este animal es algún tipo de mensajero divino. Padre, dijo Mateo con calma, no sugerimos nada. Solo acogemos lo que llega hasta nosotros y aprendemos de lo que se nos enseña. ¿No enseña usted que Dios puede hablar a través de cualquier criatura? El padre calló, confrontado por su propia doctrina que predicaba pero rara vez practicaba con el corazón abierto. Cuando el Cordero se acercó a él sin miedo, a pesar de su hostilidad inicial, el padre Joaquín comprendió algo fundamental: la verdadera espiritualidad no reside en dogmas rígidos, sino en la capacidad de reconocer lo sagrado donde quiera que se manifieste. Y pasado toda mi vida, confesó más tarde, intentando meter a Dios en una caja que pudiera comprender, pero quizás, Él es demasiado grande para cualquier caja. El profesor Benito, intelectual renombrado que había llegado armado con explicaciones científicas para desacreditar el fenómeno, se encontró ante algo que desafiaba no solo sus teorías, sino su necesidad compulsiva de categorizar y explicar todo. Observó al Cordero por horas, tomando notas meticulosas, buscando trucos o explicaciones racionales. No tiene sentido, murmuraba, frustrado. Las características físicas, el comportamiento, la inteligencia aparente, nada de esto encaja en ninguna clasificación conocida. Profesor, intervino Mateo suavemente, algunas cosas no necesitan tener sentido para la mente para tener sentido para el corazón. Ha considerado que quizás existen misterios que no deben ser resueltos, sino vividos. Fue una pregunta que conmovió al profesor hasta la médula. Toda su vida había estado dedicada a desentrañar secretos, a transformar misterios en fórmulas comprensibles. La idea de que algo pudiera ser simultáneamente real e inexplicable lo obligó a cuestionar no solo sus metodologías, sino su propia relación con lo desconocido. Quizás, admitió finalmente, he confundido conocimiento con sabiduría. Puedo conocer muchas cosas, pero quizás no sé realmente nada sobre los misterios que verdaderamente importan. A medida que pasaban las semanas, la cabaña de Mateo se convirtió en un punto de peregrinación no oficial. Personas llegaban de aldeas lejanas, atraídas no solo por la curiosidad sobre el cachorro extraordinario,
sino por la creciente reputación del viejo como alguien que poseía una sabiduría especial para curar heridas invisibles. Era como si la presencia de la oveja y su cachorro hubiera despertado en Mateo una capacidad latente para ver a través de las máscaras que la gente usaba para esconder sus dolores más profundos. Él no ofrecía soluciones mágicas ni consejos grandiosos, sino una presencia atenta y palabras sencillas que parecían tocar exactamente donde cada visitante más necesitaba ser tocado. Mateo, preguntó una tarde doña Mercedes, quien se había convertido en una visitante regular, ¿cómo sabes siempre qué decir? ¿Cómo logras ver a través de nuestras mentiras? El viejo sonrió, acariciando gentilmente la oveja que descansaba a su lado. Doña Mercedes, cuando una persona ha pasado toda su vida siendo invisible, aprende a ver a los demás de verdad. Cuando el mundo te ignora, desarrollas una sensibilidad especial para reconocer quién está sufriendo en silencio. Pero eso no lo explica todo, insistió ella. Hay algo diferente en ti desde que encontraste esta oveja, como si ella hubiera despertado algo que estaba dormido. Mateo asintió pensativo. Quizás sea verdad. Quizás he aprendido que cuando acogemos a un ser indefenso con amor verdadero, descubrimos capacidades dentro de nosotros que ni siquiera sabíamos que existían. Esta oveja no me ha dado poderes especiales, doña Mercedes, ella me ha devuelto mi humanidad. El invierno llegó suave ese año, trayendo consigo la estación de las grandes transformaciones. El cachorro había crecido, manteniendo sus características extraordinarias pero desarrollando una presencia aún más impactante. Su inteligencia era incuestionable, su capacidad de conectarse emocionalmente con las personas, notable, pero más importante que sus características únicas, era el efecto que seguía produciendo en las personas que lo encontraban. Fue durante esa época que llegó el desafío más significativo que Mateo y sus protegidos enfrentarían. El coronel Vázquez, hombre poderoso e influyente de la capital, escuchó rumores sobre la farsa del viejo loco y su animal de circo, y decidió que era hora de poner fin a lo que consideraba una vergüenza para la región. Llegó acompañado de autoridades locales y varias personas importantes, con la intención clara de desenmascarar públicamente lo que veía como una puesta en escena elaborada para engañar a los simples y supersticiosos. ¿Dónde está el famoso animal milagroso?, tronó, bajando de su carruaje oficial. Vine a acabar con esta farsa de una vez por todas. Mateo recibió al grupo con la misma serenidad con que recibía a todos los visitantes. Coronel Vázquez, usted es bienvenido, venga a conocer a nuestros amigos. Amigos, rió el coronel con desprecio. Hombre, usted está engañando a gente sencilla con trucos baratos. Esto es inadmisible. En ese momento la oveja madre emergió de la cabaña, seguida por su cachorro extraordinario. El coronel se preparó para descartar inmediatamente lo que veía como un cordero común, pero cuando el pequeño ser lo miró directamente, algo inesperado sucedió. En los profundos ojos de la criatura, el coronel vio reflejada una versión de sí mismo que había enterrado décadas atrás, el niño pobre que soñaba con hacer la diferencia en el mundo, antes de que el poder y la influencia lo transformaran en el hombre duro e insensible que se había convertido. Por un momento aterrador y revelador, se vio como realmente era, no un líder respetado, sino un hombre que había perdido su propia alma en la búsqueda de control y reconocimiento. Esto no es, balbuceó retrocediendo instintivamente. Perturbador, ¿verdad?, dijo Mateo gentilmente. Cuando encontramos algo que nos muestra quiénes somos realmente por dentro, nuestra primera reacción siempre es huir o atacar. El coronel intentó recuperar su compostura autoritaria. No voy a ser engañado por trucos psicológicos. Exijo que este circo se cierre inmediatamente, pero su voz temblaba, y todos los presentes podían percibir que algo fundamental había cambiado en su postura. El cachorro se acercó a él lentamente, sin miedo a la hostilidad que irradiaba, y gentilmente tocó su mano con el hocico. En ese simple toque, el coronel sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas: vulnerabilidad genuina, no la debilidad que siempre había temido demostrar, sino la vulnerabilidad valiente de quien se permite ser tocado por la vida real.
no por la versión editada que construimos para impresionar a los otros. Yo comenzó, pero las palabras se negaron a salir, las lágrimas vinieron primero, silenciosas y transformadoras, seguidas por una comprensión que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el poder, el liderazgo y lo que realmente significa ser fuerte. Coronel, dijo Mateo suavemente, el verdadero poder nunca viene de nuestra capacidad de controlar a los otros, sino de nuestra valentía de dejarnos transformar por los encuentros que la vida nos ofrece. Esa tarde, algo extraordinario sucedió. El hombre que había llegado para cerrar una farsa se convirtió en el defensor más improbable de ese pequeño santuario de transformación. El coronel Vázquez usó su influencia no para silenciar a Mateo, sino para proteger el derecho de las personas a buscar en la humilde cabaña lo que no podían encontrar en palacios e iglesias grandiosas. Hay cosas en este mundo, declaró públicamente, que no pueden ser medidas pesadas o explicadas, pero pueden ser vividas, y a veces eso es lo que más necesitamos, no explicaciones, sino experiencias que nos recuerden lo que significa ser verdaderamente humano. Con el paso de los meses, la transformación en la región se volvió innegable. Doña Mercedes comenzó a usar su fortuna para ayudar a familias necesitadas, descubriendo que la verdadera abundancia no provenía de lo que acumulaba, sino de lo que compartía. El doctor Augusto desarrolló un enfoque más compasivo con sus pacientes, comprendiendo que curar iba mucho más allá de tratar síntomas físicos. El padre Joaquín comenzó a predicar sobre un Dios de amor incondicional en lugar de un juez implacable, y sus homilías se convirtieron en celebraciones de la gracia en vez de catálogos de pecados. El profesor Benito integró a su metodología científica una apertura a los misterios que no necesitaban ser resueltos para ser respetados. Pero la transformación más notable fue la de Mateo. El hombre que había sido invisible al mundo durante tanto tiempo se convirtió en un faro para almas perdidas, no porque hubiera adquirido poderes especiales, sino porque había redescubierto su propia capacidad de amar sin condiciones y de ver lo extraordinario en lo ordinario. ¿Saben qué aprendí?, dijo una noche a un grupo de visitantes habituales que se reunían para conversar sobre los misterios de la vida. Aprendí que no nos salvan los milagros que presenciamos, sino nuestra disposición a convertirnos en milagros para los demás. Esta oveja y su cordero no vinieron a resolver nuestros problemas, sino a mostrarnos que todos llevamos dentro la capacidad de transformar el dolor en compasión, el abandono en acogida. La oveja, ahora completamente libre de las vendas que un día cubrían sus ojos, había desarrollado la costumbre de recorrer los caminos de la región, siempre acompañada por su único cordero. Se convirtieron en símbolos vivos de esperanza para viajeros cansados y almas heridas, recordando a todos los que encontraban que nunca es demasiado tarde para quitarse las vendas que nosotros mismos nos ponemos en el corazón. El cordero, creciendo con pasos firmes y mirada cada vez más sabia, se convirtió en el eslabón entre el pasado y el futuro, llevando consigo el mensaje de que lo extraordinario está siempre a un gesto de compasión de ser revelado. Su presencia constante en la vida de la comunidad servía como recordatorio diario de que los milagros no son eventos puntuales que ocurren para unos pocos privilegiados, sino transformaciones constantes disponibles para cualquiera dispuesto a acoger con el corazón abierto. Nadie volvía a mirar esos caminos con la misma mirada de antes. Cada curva traía la expectativa de un nuevo encuentro transformador. Cada viajero que pasaba se sentía invitado a despojarse de sus propias vendas interiores, a descubrir dentro de sí esa chispa capaz de generar vida en los desiertos más áridos del alma. Años pasaron, y la historia del viejo abandonado que acogió a una oveja ciega se convirtió en leyenda en la región. Pero para aquellos que vivieron la experiencia directamente, no era leyenda ni mito, era la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más improbables, el amor tiene el poder de transformar el abandono en propósito, la soledad en conexión y lo ordinario en extraordinario. Mateo envejeció rodeado no por la soledad que había marcado la mayor parte de su vida, sino por la compañía constante de personas que habían aprendido a ver a través de sus propios ojos transformados.
La cabaña que un día albergó solo a un hombre olvidado por el mundo, se convirtió en un hogar donde corazones heridos encontraban curación, donde almas perdidas descubrían dirección, y donde lo imposible se volvía cotidiano a través de la simple práctica del amor incondicional. Y así, el viejo abandonado le dio a esa oveja ciega no solo un refugio físico, sino un lugar en el corazón de un mundo sediento de ternura genuina. Lo que ella llevaba en su vientre, el embrión de una nueva aurora de compasión humana, enseñó a todos que, incluso en los caminos más áridos y aparentemente sin esperanza, quien acoge con amor verdadero y renovador, siempre puede esperar lo inesperado, el milagro diario de renacer en cada ser que cruza nuestro camino, llevando vendas invisibles, esperando a alguien con valentía suficiente para quitárselas con gentileza y transformar heridas en sabiduría, abandono en acogida y desesperación en esperanza renovada.